Una vez especificado cada uno de los vectores unitarios que van dirigidos a lo largo de las líneas AB y AC, el siguiente paso es multiplicar las magnitudes de las fuerzas que se aprecian en esta parte del problema por cada uno de los respectivos vectores unitarios que se refieren a esas direcciones y sentidos de estas mismas fuerzas. Entonces, para el caso del vector FB, puede ser especificado plenamente por el producto de la magnitud de este vector junto con el vector unitario que va dirigido desde la posición A hacia el punto B. Dicho de otra manera, esto puede ser especificado también como, dado que la magnitud del vector FB es igual a 900 newton, al producto de este valor por 0.42 y menos 0.42J menos 0.8K. Vale la pena recordar que este valor que se aprecia aquí en cada uno de los vectores unitarios y JK hace referencia al vector unitario totalizado lambda AB. Realizando las operaciones matemáticas que se aprecian en esta parte del problema, vemos que el vector FAB queda igual a 378 newtons en I menos 378 newtons en J y menos 720 newtons en K. Esto que acabamos de hacer representa la descomposición rectangular del vector FAB como fuerza dirigido desde el punto A hacia el punto B. De igual manera hacemos el mismo procedimiento para la fuerza que va dirigida a lo largo del cable AC, que tiene un valor de 600 newton. Esta fuerza C como vector sería igual al producto de la magnitud de la fuerza FC multiplicado por el vector unitario dirigido de A hacia C. Esto es igual a 600 newtons por el valor de los vectores unitarios en cada una de las componentes rectangulares del vector unitario AC. Entonces tendríamos aquí A menos 0.33 en I, menos 0.66 en J, menos 0.66 en K. La fuerza C como vector descompuesta sus componentes rectangulares será igual a 200 newtons en I negativos, menos 400 newton en K, en J, perdón, negativos, y menos 400 newton en K. Esta expresión matemática representa la descomposición rectangular de la fuerza FC dirigida a lo largo de la línea AC. Una vez especificada cada una de las fuerzas en forma de vector y en sus componentes cartesianas, lo que sigue es hacer una sumatoria genérica para definir la fuerza resultante que produce la interacción de estas dos fuerzas FAB y FAC. Esta fuerza resultante será igual a sumar en el sentido estricto las fuerzas en X junto con las fuerzas en y las fuerzas en Z. Identificamos cuáles son las fuerzas en X, en Y y en Z de acuerdo a los vectores unitarios que aparezcan acá. Para I, todo esto refiere a X, para J se refiere a y para K se refiere a Z. Entonces tendríamos que la fuerza resultante sería igual a, colocando los vectores descompuestos rectangularmente, sería igual a fuerza resultante 178 newtons en I, menos 778 newtons en J, menos 1120 newtons en K. La norma de esta fuerza resultante sería igual a la suma de cada uno de los componentes rectangulares elevados al cuadrado y luego radicalizados en una raíz cuadrada. Entonces tendríamos que 178 newtons, todo esto elevado al cuadrado más menos 778 newtons, todo esto elevado al cuadrado más menos 1120 newtons, todo esto elevado al cuadrado. Fr es igual a 1375.27 newtons. Los ángulos de dirección son definidos a través del concepto de cosenos directores, los cuales establecen que el ángulo alfa desde el eje X hasta la posición del vector resultante será establecido por el arco seno de la división del componente X del vector sobre la fuerza resultante. En el caso de beta se refiere desde el eje Y hacia donde está la orientación del vector resultante como el arco seno de la componente en Y del vector resultante sobre su magnitud, y el caso gamma
desde el eje Z hacia la orientación de la fuerza resultante como el arcoseno de la fuerza Z, su componente rectangular, por la fuerza resultante. Estos resultados son iguales a, en el caso de alfa, al arcoseno de la división de la componente en X del vector resultante, que son 178 newton, sobre la magnitud. En este caso sería 178 newtons sobre 1375.27 newtons. Para beta ocurre exactamente lo mismo, pero teniendo en cuenta que vamos a tomar es el componente en Y y la magnitud. Y para gamma tendremos en cuenta que será la componente en Z sobre nuevamente la magnitud del vector. Al resolver simultáneamente este ejercicio nos queda que el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma son iguales a 82.56 grados para X, aproximadamente 124,45 para Y y 144.52 grados para Z. De esta manera resolvemos este problema relacionados al cálculo en 3 dimensiones de la determinación de una magnitud y los ángulos de coordenadas de dirección de unas fuerzas resultantes actuando según un punto concurrente. No olvides suscribirte y darle like a este video.